Omar Sebastián Pérez Marcos nació el 29 de marzo de 1981 en la provincia de Santiago del Estero, ubicada al norte de Argentina. Debutó en un gigante, en el Club Atlético Boca Juniors, en el año 2000, a la edad de 19 años, en el que su rendimiento no fue el esperado y para colmo, en el año 2003 se le diagnosticó una sinovitis, que es la inflamación de la membrana sinovial ubicada en la rodilla. Antes de debutar en primera, Chipaquero ya había sufrido una grave lesión en su rodilla. A pesar de esto, Omar logra títulos importantes con la camiseta azul y oro, el Torneo Apertura, la Copa Libertadores ante el Palmeiras de Brasil y la Copa Intercontinental ante el todopoderoso Real Madrid. Todo eso en el año 2000. En el 2001 volvió a conquistar la Copa Libertadores, esta vez ante el Cruz Azul de México. En ninguno de estos títulos fue actor fundamental. También es recordado un gol que le marca a River en un superclásico de verano en una goleada 4-0 en el año 2002. Abandonaría el club a mitad del año 2003, con 63 partidos disputados y 6 goles, y es así como se uniría a Banfield para disputar el apertura de dicho año. En el taladro, tan solo estaría un solo semestre, pero le valió para convertirse en pieza clave, con actuaciones memorables, como un doblete que le convierte a River en el Estadio Monumental. Luego de esto, para el año 2004, inicia su primera experiencia internacional, a un país que pronto sería su casa, Colombia. Es fichado por el Junior de Barranquilla, club con el que desplegaría gran fútbol. En el apertura, Junior se clasifica quinto de los cuadrangulares, que compartiría con Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Pasto, en el cual quedaría último. En el clausura, Junior se clasificaría en extremis como octavo. Compartía cuadrangular con Deportivo Cali, Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga, grupo que ganaría y disputaría la final con Atlético Nacional. Esa recordada final ante Nacional, de las mejores en la historia del fútbol profesional colombiano. El partido de ida, disputado en el Estadio Metropolitano el 15 de diciembre, terminaría con victoria 3-0 a favor del Tiburón. El tercer gol fue obra de Roberto Peñalosa, tras un tiro libre ejecutado por el mismo Omar Pérez y peinado por el difunto Cristian Racero. La vuelta se jugaría 4 días más tarde, el 19 de diciembre, en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Junior, con la amplia ventaja, se confió y hubo sorpresa. Nacional se colocaría 2-0, a 1 de empatar la serie, pero tras un tiro libre cobrado por Omar Pérez, con desvío incluido, lo capitalizaría Martín Arzuaga. 2-1. Nacional logró convertir 3 goles más y dar vuelta al resultado. Walter Riboneto, a 2 minutos del final, colocaba el definitivo 5-2, global 5-5 y definiciones del punto penal. Omar Sebastián será el encargado de cobrar el primero del conjunto Tiburón y colocar el 1-1 parcial. Al final, 5-4 en penales y quinto título liguero para Junior, primero de Omar Pérez fuera de su país. Gracias a ese título, Junior se clasificaba para la Copa Libertadores del 2005. El conjunto arranquillero pasará segundo en el grupo 5 que compartió con el poderoso River Plate de Argentina, Olmedo de Ecuador y el Nacional de Uruguay. En los octavos de final, al Junior lo esperaría otro grande argentino y un viejo conocido para Omar Pérez, Boca Juniors, el club en donde debutó. El partido de ida fue grandioso, disputado en el Estadio Metropolitano. La visita se adelantó gracias a un gol de Rolando el Flaco Schiavi, pero el empate será especial. Omar Pérez cumplía con la inexorable ley de Letts y empataba el cotejo. Junior se adelantaría sorpresivamente, primero Martín Arzuaga y luego Emerson El Piojo Acuña colocaban el 3-1 transitorio con el que terminaría la primera mitad. Pero en el segundo tiempo, primero Rodrigo Palacio y luego Marcelo Delgado sobre el final, ponían el definitivo 3-3. La vuelta disputada en la mítica Bombonera fue un baile. Victoria Xeneize 4-0, con dobletes de Andrés Guglielmin Pietro y de Martín Palermo. Además, al crack argentino en ese primer semestre se le recuerda un golazo marcado al Deportes Quindío desde mitad de cancha. Para el segundo semestre de ese año parte rumbo a México, más precisamente a Jaguares de Chiapas, pero debido a su lesión de rodilla tan solo disputa 3 partidos, lo que hace que para el 2006 vuelva al Junior. Dura todo 2006 en el club, pero no destacó como en su primer ciclo, lo que ocasiona que para el 2007 pasa a salvar al Cartagena. En el equipo heroico tuvo un inconveniente por un impago, lo que lo llevó a interponer una demanda ante FIFA. Ese mismo año, el equipo descendería. A pesar de esto, para el 2008 recalaría en el Deportivo Independiente Medellín. En el poderoso de la montaña, volvería a tener minutos y a recuperar su nivel. Tanto así que en la clausura llegaría a la final.
que perdería ante el América de Cali por un global de 4-1. A pesar de eso, el pelado disputó 38 partidos y anotó 10 goles, convirtiéndose en pieza clave del equipo durante todo ese año. Para el 2009 se convertía en nuevo jugador de Independiente Santa Fe, un equipo que hasta ese momento llevaba 35 años sin ser campeón, algo que a él lo motivaba mucho. Hace mucho tiempo no sale campeón y teniendo la plantilla que tiene uno puede entrar en la historia grande de este club. Ese mismo año logra salir campeón de la Copa Colombia, tras superar en la final al Deportivo Pasto. El partido de ida disputado el 11 de noviembre en el Estadio Departamental Libertad de Pasto terminará con victoria 2-1 para el local. La vuelta disputada el 18 de noviembre en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá fue victoria 2-1 para el Cardenal, con doblete de Chipaquero. Todo se definiría en penales. Pérez cobraría el cuarto penal y colocaría el 2-2 transitorio. Al final, victoria 5-4 para el conjunto capitalino, cortando así esa gran sequía. Para el año 2011, Santa Fe viajaba a Argentina para enfrentarse a Vélez Sarsfield en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La familia de Omar Pérez viajaba vía terrestre para verlo jugar, y una tormenta en el camino derivó en la caída de un árbol sobre la furgoneta en la que se desplazaban, ocasionándole la muerte al abuelo del jugador. A pesar de esto, Omar decidió jugar y marcó un gol, dedicándoselo a su abuelo entre lágrimas. Su gol era el 2-2 y clasificación. Pero sobre el final, el conjunto argentino anotaría de penal y eliminaba al elenco colombiano. Santa Fe comenzaba la apertura 2012 empatando casi todos los partidos, pero a partir de la fecha 9, victoria 4-3 ante su clásico Millonarios, en el que el pelado marcó el 3-0 transitorio, Santa Fe levantó y se metió segundo en los cuadrangulares. En los cuadrangulares compartirá grupo con La Equidad, Boyacá Chicó e Itagüí. Pasará primero y en la gran final derrotará nuevamente al Deportivo Pasto por un global de 2-1. El gol definitivo lo hizo Jonathan Copete, tras un tiro libre cobrado por Omar Pérez. Santa Fe consiguió su séptimo título tras 37 años, y el 10 argentino terminó como goleador del equipo, junto al delantero boliviano Diego Cabrera con 9 goles cada uno. El 7 de octubre de ese año se recuerda porque marcó el primer gol olímpico de su carrera, en un partido disputado en el Atanasio Girardot de Medellín ante Nacional, que terminaría 2-2. El gol de Chipaquero fue el 0-1 transitorio. El 27 de enero de 2013, y luego de superar a Millonarios por un 3-1 global, se coronaría como campeón de la Superliga. Gracias a haber sido campeones de la Apertura, logran la clasificación para la Copa Libertadores del 2013. Lideraron el grupo 6, que compartieron con Cerro Porteño de Paraguay, Real Garcilaso de Perú y el Deportes Tolima, también colombiano. Se destaca la tercera fecha, la victoria 1-2 ante Cerro Porteño en Paraguay, con un doblete de penal del 10. En octavos de final dejan en el camino al poderoso Gremio de Brasil por un global de 2-2. La diferencia fue el gol que marcó el Cardenal en Porto Alegre. El autor, ¿quién más sino que Omar Pérez? En cuartos dejaron en el camino al Real Garcilaso de Perú, uno de sus rivales en fase de grupos, con un global de 5-1. Caerían lastimosamente en semis a manos del Olimpia paraguayo por un global de 2-1, pero haciendo una histórica Copa Libertadores. En esa clausura, Santa Fe clasificaría primero, y en los cuadrangulares dejaría el camino al Atlético Huila, al Atlético Nacional y al Once Caldas. En la final, superarían al Medellín por 3-2 global, consiguiendo así el octavo título liguero para el Cardenal. El 2015 presagiaba un gran año, tras comenzarlo como campeones, derrotando a Atlético Nacional por un 3-2 global en la final de la Superliga. En la Copa Libertadores comandó el grupo 1, que compartía con el Atlético Mineiro de Brasil, Colo-Colo de Chile y el Atlas de México. Se recuerda mucho el golazo de Omar en el Estadio Monumental de Chile, en la victoria 0-3 ante Colo-Colo. También anotó uno en la victoria 3-1 en la última fecha ante el Atlas de México en Bogotá. En octavos de final dejaban en el camino a Estudiantes de La Plata por un global de 3-2. Pero caería en cuartos ante el Internacional de Porto Alegre por 2-1 en el global. Comenzaba su periplo por la Copa Sudamericana. En primera fase eliminarían a Liga de Loja de Ecuador por 3-0. En segunda fase
dejarían en el camino a Nacional de Uruguay por 2-1. Ya en octavos de final eliminan a Emelec de Ecuador por gol visitante, global 2-2. Ya en cuartos, la cosa fue de Independientes, el de Avellaneda versus Santa Fe. El cuadro colombiano lo dejaría en el camino por un resultado de 2-1. En semis, lo esperaba Sportivo Luqueño de Paraguay y otra vez se decidió por gol visitante. 1-1 el global y clasificación santafereña a la gran final continental. Ya en la final se enfrentaba a Huracán de Argentina y tras un empate 0-0 en Buenos Aires y otro en Bogotá, la serie se definía por penales. Omar Pérez cobraría el primero colocando el 1-0. Al final, victoria 3-1 y Santa Fe se coronaba campeón de su primer título continental. El 2016 fue otro buen año. El 10 de agosto derrotaron al Kashima Antlers por 1-0 en el estadio de Kashima en Japón y se coronaron como campeones de la Copa Suruga Bank, otro título internacional. En simultáneo se jugaba el Clausura, en el que clasificaban de cuartos y en cuartos de final eliminarían al Medellín por 4-1. En semis harían lo propio ante un Nacional Sub-20, victoria 5-1. Y en la gran final derrotarían al Deportes Tolima por 1-0 en una de las peores finales que se recuerden en el último tiempo. Noveno y último título liguero para Santa Fe hasta este momento. El 2017 de Santa Fe iniciaba con otro título, la Superliga. Victoria en el global 1-0 ante el DIM, con un autogol tras un centro de Omar Pérez. Último título en su carrera deportiva. El Clausura de ese año fue tal vez el peor momento del pelado en el club, perdiendo la gran final ante su rival de toda la vida, su clásico, Millonarios, en una vuelta en la que el campín era todo rojo porque Santa Fe hacía de local. Lastimosamente, así se despedía del club. Para el 2018 pasa a formar parte de Patriotas Boyacá, en donde estuvo todo el año, jugando 33 partidos y marcando 3 goles, siendo pieza clave del equipo. Para el 2019 el ídolo volvió a su casa, su regreso a Independiente Santa Fe, aunque no fue el esperado. Sufrió una lesión en el ligamento cruzado que lo apartó de las canchas varios meses. A fin de temporada anuncia su retiro. En el conjunto capitalino disputó 374 partidos y anotó 77 goles, y ganó además 9 títulos, entre ellos 2 internacionales. Un crack, un distinto, de las promesas que más ilusionaba en Argentina a comienzo de milenio, que por culpa de sus lesiones no pudo sobresalir, y en Colombia encontró un nuevo aire, un resurgir, y se convirtió en uno de los máximos ídolos en uno de los clubes más importantes del país. Cuando se hable de Santa Fe, siempre se tendrá que hablar de Omar Sebastián Pérez.